Hola amigos y amigas de Aprendo Libre, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y hoy las y los voy a acompañar durante esta sesión, la cual tiene el nombre de Ecosistemas Terrestres y Marinos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal para que puedas recibir mensajes o notificaciones sobre nuestras clases que vamos lanzando semana a semana. También quiero comentarte que estamos en la unidad 4 y esta es la clase número 2 en la cual vamos a hablar sobre ecosistemas terrestres y marinos. Principalmente en esta unidad vamos a hablar un poco sobre cómo se adaptan los seres vivos en el espacio que habitan, cómo son estos espacios que habitan y las relaciones que van teniendo no solamente entre seres vivos, sino también con elementos sin vida. Por lo tanto, en esta clase vamos a describir cómo son los ecosistemas terrestres y marinos, o también conocidos como ecosistemas acuáticos. Para ello necesito que, si no estás sentado o sentada en un lugar cómodo, parte corriendo a buscar uno. Anda a buscar una mesa del comedor o un escritorio, un lugar que te sea útil, cómodo y que te permita tener una buena iluminación para que puedas prestar atención, que estés cómoda, que no tengas interrupciones y así puedas tener toda la atención y ganas de aprender como lo está haciendo ahora Bob Esponja. Así que eso, lo importante es que disfrutes esta clase y que puedas comprender cada uno de los conceptos y temas que vamos hablando. Antes de comenzar, quiero que por favor frota tus manos así. Y vamos a darle poder a nuestro cerebro para que pueda funcionar muy bien. También vamos a mover las muñecas porque si vas a escribir, para que no se te canse la mano, para el otro lado con mucho cuidado. Y finalmente vamos a estirar el cuerpo. ¿Cómo lo vamos a estirar? Vamos a imaginar que el cielo está arriba de nosotros y que lo vamos a agarrar. Que vamos a agarrar las nubes. Entonces vamos a estirar nuestro cuerpo, toda nuestra espalda. Ahora vamos a ir hacia un lado. Y ahora hacia el otro lado. Lo importante es que lo hagas siempre con mucho cuidado para que no te vayas a lesionar. Y finalmente movemos los hombros y el cuello una vez hacia la izquierda y ahora una vez hacia la derecha. Y estamos listos para comenzar. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, les comenté ecosistemas terrestres y marinos. Pero antes de comenzar, ya vamos con la clase, pero antes, quiero comentarles algo. Todo lo que nos rodea compone un ecosistema. En este momento yo estoy en un espacio y me relaciono con elementos inertes como los lápices, el vaso con agua, a veces hasta mi celular, etc. Nos relacionamos constantemente con elementos con vida y elementos sin vida, como les mostré recién. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los elementos con vida? Seres bióticos. ¿Y los elementos sin vida? Seres abióticos. Muy bien. Entonces, ¿qué pueden observar en esta imagen? Minecraft, ¿cierto? Es un juego que muchos niños y niñas juegan el día de hoy. En este mundo virtual, ustedes también crean ecosistemas. ¿Qué? Sí, también crean ecosistemas. Porque, por ejemplo, aquí podemos ver a dos personas, dos seres vivos, que están interactuando entre sí, pero también están interactuando sobre el espacio en el que están parados, es decir, el suelo, están regando una planta, un ser vivo, un ser biótico. Más atrás hay animales, más seres bióticos. Y más atrás está la casa, estos ladrillos que construyeron, etc. Y esos ladrillos son seres abióticos, porque son elementos sin vida. Entonces, si lo piensan, no solo lo que aprendemos en ciencias es para la asignatura de ciencias, sino que también es para todo lo que nos rodea, incluso para jugar. Entonces, vamos a partir en esta clase hablando de ecosistemas terrestres y acuáticos. ¿Qué voy a mencionar de cada uno? ¿Cuáles son los seres? ¿Cuáles son los elementos bióticos y abióticos de cada uno? Ejemplos en Chile y algunas especies que habitan en ellos. Partamos recordando qué era un ecosistema. Un ecosistema es un conjunto de organismos que viven en un espacio determinado de la naturaleza, que comparten un espacio, pero que también interactúan entre sí
Principalmente interactúan no solo entre seres vivos, sino que también interactúan con seres abióticos, como les comenté. Y el elemento más importante de un ecosistema es el agua, porque el agua permite que las plantas puedan mantenerse con vida y por lo tanto también los seres vivos como mamíferos, reptiles, aves, etc. Entonces, un ecosistema terrestre. ¿Cómo se les ocurre que puede ser un ecosistema terrestre? Bueno, aquí ya les di la respuesta, pero ¿cómo creen ustedes? ¿Cuál es su ecosistema terrestre favorito, por ejemplo? ¿Ok? Ya, muy bien. Un ecosistema terrestre corresponde a un lugar formado en la naturaleza y que es un lugar determinado en el que habitan seres vivos y también está formado por elementos bióticos y abióticos, es decir, elementos con vida y elementos sin vida. Los elementos abióticos, es decir, sin vida, de un ecosistema pueden ser el suelo, el clima, el relieve, la altura en la que se encuentran, la temperatura, la luz, etc. Todas las cosas que son inertes, mientras que los elementos con vida son animales y plantas principalmente. Entonces, por ejemplo, en estas imágenes, ¿cuáles son los seres vivos que pueden observar? Los seres bióticos. Las vacas, bien. Elefantes, el mono. Los árboles, muy bien. Los pastizales, podríamos decir que son, muy bien. Y los elementos sin vida, es decir, elementos abióticos. La luz, bien. Las nubes, las rocas, el suelo, perfecto, muy bien. Entonces, veamos cada uno de estos ecosistemas. Voy a partir de norte a sur. En este caso voy a partir por el desierto. El ecosistema del desierto es un ecosistema en el cual tenemos la suerte que nuestro país lo tiene. Entonces, si algún momento usted tiene la oportunidad de ir al norte o si usted vive en el norte en este momento, puede disfrutar de la belleza o de la magia que tiene este ecosistema particular, ¿sí? Porque no es igual y no se encuentra en todos lados. En este caso, por ejemplo, la imagen es el desierto de Atacama. Y el desierto de Atacama se encuentra al norte de nuestro país y aquí casi no hay precipitaciones, es decir, casi no hay lluvias. Y las temperaturas son muy variadas. En el día hace mucho calor, hay 40 grados más o menos, 40 grados Celsius, y en la noche hay temperaturas cercanas a los 25 grados Celsius bajo cero, es decir, menos 25 grados Celsius. Es decir, hay una variación de temperatura muy grande. Entonces, aquí habitan seres vivos que están adaptados a estas variaciones de temperaturas muy grandes, como por ejemplo el cactus. El cactus es una planta que, bueno, hay algunas flores más características también del norte del desierto florido de nuestro país, pero el cactus es un ejemplo muy tradicional de seres que habitan en el desierto. Otro ecosistema que podemos encontrar, principalmente en nuestro país también, es el altiplano. El altiplano se extiende en las partes más altas del norte de Chile y allí los días también son muy calurosos y las noches son muy frías. En verano llueve y también cae nieve. Y este fenómeno de que en verano caiga nieve y todo eso se le conoce como invierno boliviano. Y el invierno boliviano permite, gracias a la lluvia y todo esto, que se puedan desarrollar seres vivos como arbustos, pastizales, etc. Gracias al agua que proviene de la cordillera y da origen también a los salares y lagunas. Allí en salares y lagunas habitan seres vivos como alpacas, vicuñas y flamencos, ¿sí? Como los que podemos identificar acá. Otro ecosistema que podemos encontrar en nuestro país y en distintas partes del mundo son los bosques templados. ¿Cómo será la humedad en los bosques templados? ¿Será igual que en el desierto o será más alta? ¿Habrá más humedad o habrá menos humedad? Hay más humedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay más precipitaciones, muy bien, hay más lluvia. Efectivamente, los bosques templados por lo general son bosques lluviosos que se extienden por todo el sur de nuestro país. La imagen que podemos ver acá es una imagen de la selva valdiviana, ubicada en la región de Valdivia. Y bueno, en
estos tipos de ecosistemas, como hay grandes precipitaciones, también hay gran diversidad de seres vivos. Las temperaturas promedio en un día van de los 10 a los 13 grados Celsius y los principales seres vivos que podemos identificar, mamíferos en este caso, pueden ser el pudú, el huemul y el monito del monte, así como también podemos encontrar diversos insectos, podemos encontrar aves, reptiles, etc. Y aquí entonces les presento el monito del monte, el que está aquí en el dedo índice de la persona, el pudú, un pudú cachorro y un huemul, ¿sí? Muy similar a lo que conocemos como los arces. El pudú habita más o menos desde Curicó hasta la región del Biobío. El huemul y el monito del monte también lo podemos encontrar por la zona del Huilo Huilo. Si van a estas zonas, si van a estos ecosistemas, recuerden andar silenciosos, porque los ruidos fuertes que no son naturales para estas especies los asustan, ¿sí? Y se escapan, etc. Veamos ahora un ecosistema acuático, ecosistema marino. Los ecosistemas marinos en Chile se extienden a lo largo de todo el territorio y se caracterizan por tener una temperatura relativamente estable, ¿sí? A mayor profundidad, más baja es la temperatura en el océano. Y esta temperatura estable en los principales ecosistemas acuáticos de nuestro país permite también que haya una variedad de seres vivos, de algas, de ballenas, de peces, etc. Aquí, por ejemplo, podemos ver un arrecife, un pequeño arrecife, con peces que quizás no se distinguen bien, pero estas como manchas moradas son peces. No recuerdo el nombre de ellos en este momento, pero lo puedo averiguar más adelante. En estos ecosistemas marinos o acuáticos se pueden identificar diversas especies. Por ejemplo, un cardumen de peces en la isla de Pascua, una jibia que está siendo pescada, por ejemplo, la imagen que podemos ver acá, una roca costera que parece un velero, pero en realidad es solo una roca. Todos estos elementos, tanto seres vivos como algas, peces, mariscos, que en verdad no se llaman mariscos, moluscos, etc., dan vida y también interactúan con elementos como el océano, el agua, las rocas de las costas, incluso los pescadores, ¿sí? Es toda esa interacción que hay constantemente en estos ecosistemas acuáticos. Ahora, algunas especies de ellas podemos encontrar el jurel, el salmón, la merluza, principalmente los peces o los pescados, ya cuando ya son capturados, los pescados que se venden en los puertos son también los principales peces que habitan en las aguas de nuestras costas. Y también podemos encontrar cangrejos, jaivas, locos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas especies. Incluso podemos encontrar al sur de nuestro país animales como los pingüinos. Arriba tenemos el pingüino rey, que es conocido por su cuello y su pico amarillo. Y abajo tenemos el pingüino de Humboldt, que bueno, fue descubierto por esta persona, Humboldt. O sea, una persona que se apellida Humboldt. No recuerdo bien el nombre en este minuto. Y que el pingüino de Humboldt es más tradicional, con un abdomen blanco, un cuello también blanco, con un borde negro, ¿sí? Más tradicional. En la isla de Chiloé, por ejemplo, hay una reserva de pingüinos en la zona de Ancud. Y aquí pueden observar también estos pingüinos. La gente hace tour y todas esas cosas por si algún día quieren ir a visitar. También tenemos una diversidad enorme de algas. Como el océano es tan grande, es un ecosistema que permite la presencia de diversas especies. Ahora, principalmente, ¿de qué hablamos el día de hoy? Hablamos de los ecosistemas. Ahora, ¿qué ecosistemas hablamos? Ecosistemas terrestres y ecosistemas marinos, ¿cierto? Los ecosistemas terrestres, ¿cuáles eran? Mencionamos 3 principales. El desierto, el altiplano y el bosques templados o bosques lluviosos. Podríamos hablar de un ecosistema como la ciudad, por ejemplo.
pero aquí los seres vivos que habitan son menores, ¿sí? Hay más cantidad de seres abióticos que seres bióticos. Entonces, pregunta, ¿en qué se puede diferenciar el ecosistema del desierto con el ecosistema del altiplano? ¿Cuál es la gran diferencia entre ellos dos? Y que permite que sean dos ecosistemas distintos. Las precipitaciones, muy bien, la lluvia, la nieve. En el altiplano se produce el efecto del invierno boliviano, lo que favorece en la diversidad de especies tanto vegetales como animales, mientras que en el desierto la mayor cantidad de especies que hay son más vegetales que animales. Y en el ecosistema acuático, ¿cuántas especies podemos identificar? Muchas, porque hay moluscos, hay peces, hay mamíferos también en el océano, hay algas, un montón de algas de diversos tamaños, colores y formas, y que también es importante cuidar. Entonces, antes de terminar, quiero también recordarte que si vas a un lugar como los que vimos en la clase de hoy, recuerda ser respetuoso o respetuosa en la zona a la que vas, porque las especies que habitan en estos lugares, en estos diversos ecosistemas, no están acostumbrados a seres externos, ¿sí? Seres que no habitan constantemente ahí, entonces hay que ser respetuoso, hay que ser silencioso, no hay que dejar desechos, hay que cuidar el lugar en el que habitan también otras personas, ¿sí? Y respetarlo también, principalmente. Y con esto doy por finalizada la clase. Nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que te haya gustado. Si no te has suscrito al canal, recuerda suscribirte para que no te pierdas la siguiente clase. Y nos vemos en la próxima, en la cual vamos a hablar de las adaptaciones que tienen las plantas. Chao.